Permítanme empezar diciéndoles un poquito de nuestro origen, qué somos, pero sobre todo quién no somos. GPS nace en el año 2014 como grupo asesor y gestor estratégico, y en el año 2016 tuvimos la oportunidad de conocer de cerca el sector camaronero. En el año 2016 sobraba la energía en el país, el camarón tenía el precio por las nubes, el diésel estaba totalmente subsidiado y gracias a un gran amigo visionario tuvimos la oportunidad de ver una forma diferente de producir camarón. Eso nos llevó a enfocar nuestra agenda como asesores y gestores del sector acuícola para impulsar y liderar la descarbonización del sector. Es decir, tuvimos la visión, la inspiración. Recuerdo que en esa época había un documental que viendo muchos jóvenes aquí se los recomiendo, que se llama Before the Flood, que lo llevó adelante Leonardo DiCaprio y es súper potente el documental. Y se hablaba mucho de cambio climático. Entonces, la visión que inspiró a partir de ese momento nuestra agenda fue pensar en un triple impacto, es decir, en que el sector camaronero pueda incorporar tecnología de punta, que potencie su competitividad, su eficiencia operacional. Solo como antecedente, en el país en esa época de cerca de 240.000 hectáreas de camarón, el 99% o casi 100% utilizaba diésel. Esa realidad no ha cambiado mucho, pero sin embargo nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de haber aportado un granito de arena en el cambio de esa realidad al día de hoy. El triple impacto en el que pensamos fue, por un lado, el gran impacto económico, es decir, una industria más competitiva, más potente. Recordemos que el diésel en Ecuador es importado, era subsidiado, pero además el diésel es contaminante. Entonces, segundo impacto, definitivamente desde el punto de vista de economía país, tener un equilibrio fiscal, tener una economía más sana. Y el tercer impacto, social ambiental, un impacto muy fuerte de descarbonización, de reducción de la huella. ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy? Decidimos hacer una transición importante como grupo, ya no solamente ser un asesor gestor, sino convertirnos en un ecosistema verticalmente integrado. ¿Por qué? Porque la confianza de nuestros mayores clientes nos llevó a evolucionar en nuestro modelo de negocio y a ser responsables por el 100% de la solución. Eso significó que en el año 2019, previo a la pandemia, tomáramos la decisión de montar la empresa constructora, la empresa importadora, una fábrica de ensamblaje. Recuerdo en esa época alquilamos los primeros 250 metros cuadrados en Durán. Hoy día, gracias a Dios, tenemos ya casi 15.000 metros cuadrados en Durán. Y hay un equipo extraordinario. Entonces, pero el motivo de esta charla y el motivo de estar aquí es porque el año pasado el país vivió una crisis terrible, una crisis que todavía no se ha superado, una crisis energética. Ese sueño que tuvimos de llevar energía limpia, recordemos que la matriz energética de Ecuador es principalmente hidroeléctrica, entonces el sueño era conectar sector camaronero a la red eléctrica para que transformen sus procesos de diésel a procesos eléctricos y automatizados. El año pasado, todos esos clientes que confiaron en la energía del sistema sufrieron muchísimo, porque esas enormes inversiones que hicieron para reemplazar sus procesos diésel por procesos eléctricos se vieron en riesgo. ¿Por qué? Por la desconfianza en el suministro de la energía. Un poco cuando preparábamos la charla para hoy día y conversábamos con Jorge, a quien aprovecho para felicitar, y a Francisco por este extraordinario evento, pero sobre todo por el concepto, como lo dijo Roberto. En ese momento la preocupación fue ¿por qué los apagones? Y es un poco el desafío de diagnóstico, porque todo tiene que empezar con un diagnóstico, es decir, ¿por qué la crisis energética? Y así como Vistazo siempre dice la verdad, nosotros tenemos que decir la verdad y tenemos que explicar el porqué del porqué. La crisis energética en el Ecuador tiene que ver con la estructura de la cadena de valor. Es un modelo estatista, es un monopolio
y desafortunadamente existe muchísima burocracia y muchísima corrupción. Cuando dije al principio de nuestra presentación qué no somos, puedo decir con mucho orgullo que nunca hemos sido contratistas del Estado y no somos contratistas del Estado y no seremos contratistas del Estado. Siempre hemos sido un grupo privado, orientado al sector privado, y el año pasado, consecuencia de la crisis energética, nuestros clientes que confiaron en nosotros para conectarse a la red pública, comprarle energía al Estado, nos dijeron, tú me trajiste el problema, tú me tienes que traer la solución. Consecuencia de eso, como lo dijo Roberto, en las crisis siempre hay grandes oportunidades, el grupo decidió lo que vieron un poco al principio en el video, que es enfrentar esta crisis construyendo la solución de energía privada para el sector privado. ¿Por qué en Ecuador no existe energía privada para el sector privado? Porque desafortunadamente hay un marco regulatorio que genera candados en toda la cadena de valor. La cadena de valor significa no solamente el eslabón de generación, significa el eslabón de transmisión y el eslabón de distribución. Si bien es cierto, el gobierno actual ha dado muy buenas señales de una apertura para el sector privado, esa apertura todavía es insuficiente. ¿Por qué? Porque Ecuador desafortunadamente no está siguiendo el modelo del mundo y de la región. En el mundo y en la región y nuestros vecinos hace rato que superaron las crisis energéticas permitiendo la participación del sector privado en toda la cadena de valor. Es decir, la generación es privada, la transmisión es privada y la distribución también es privada. Esta crisis, como lo dije hace un momento, definitivamente no ha sido superada. Todos los días las preguntas que nos hacen es si van a haber apagones o no van a haber apagones este año. Y con mucha pena les tengo que responder con sinceridad, no lo sé. ¿Y por qué les tengo que decir no lo sé? Porque no tenemos evidencia cierta de que se han hecho las inversiones que deben hacerse para que efectivamente no tengamos que sufrir lo que sufrimos el año pasado. Nosotros vemos la energía como el motor del país. El año pasado la energía fue el cuello de botella, la energía fue el motivo de desempleo, de desinversión, cuando la energía debería ser todo lo contrario. La energía debería ser el motor de la economía. Hace pocos meses tuvimos el privilegio de firmar un gran acuerdo con un organismo multilateral global, que es el Banco Mundial con su brazo privado, que es la IFC. Y esta es una noticia muy potente para el país. La noticia potente para el país es que el mayor banco del mundo y su brazo privado confían en el Ecuador. Y ese nivel de confianza ha permitido firmar un acuerdo que no es un acuerdo con GPS para GPS, es un acuerdo con GPS para el Ecuador, que tiene como objetivo, primero que nada, movilizar recursos. Se ha puesto una meta de 500 millones de dólares. Pero el efecto más importante detrás de ese acuerdo es abrir esos candados que al día de hoy se encuentran cerrados para la inversión privada y que van a permitir que exista suficiente inversión privada en el Ecuador en toda la cadena de valor. Hace unos años tuvimos una invitación en Chile. Chile es un país en la región súper desarrollado en energía renovable, donde hay muchísima participación de empresas multinacionales en fotovoltaico, etcétera. Y ellos se quejaban y decían, no lo hemos hecho tan bien porque nos sobra generación de energía, pero no se ha hecho inversión en redes. Tuvimos hace pocos meses la visita de la ministra de Energía en nuestras instalaciones y le manifestábamos esta preocupación, la misma preocupación que le hemos manifestado al ministro de la Producción y al ministro de Agricultura. No sirve de nada que se permita inversión solo en generación si la visión no es integral. ¿Qué significa que la visión es integral? Que no sirve de nada invertir
miles de millones de dólares en generación de energía si esa energía no va a poder llegar a los usuarios? Y para que la energía llegue a los usuarios, el país necesita invertir urgentemente en optimización y actualización de las redes eléctricas. Porque así como ha habido una mínima inversión en generación de energía, ha habido una mínima inversión en actualización de las redes y sobre todo mantenimiento de esas redes. Y la pregunta del millón nuevamente, ¿por qué? Porque es un monopolio estatal, porque no existe la competencia. Y no hay nada más motivante para que exista un buen servicio y para que haya competitividad que existan competidores en el mercado luchando por captar a los clientes. Yo estoy seguro que hoy día todos los que estamos aquí, y particularmente los jóvenes, se imaginan un Ecuador donde sobre la energía, donde así como uno puede escoger con qué operador de celular tomo el servicio o con qué aerolínea me voy de viaje, lo mismo debería pasar con el tema de la energía. Y esa es la realidad que debemos intentar que se cambie. La pregunta ahora sí es, ¿cómo lo logramos? Porque esa es la parte más complicada. Pero si bien es cierto, es la parte más complicada, creo que lo potente es que Ecuador está en un momento único. Ecuador está en un punto de inflexión donde se están dando señales de que queremos que el país cambie, donde el sector privado está sintiendo confianza jurídica para hacer inversiones, pero donde deben hacer desde los gremios, desde las cámaras con quienes estamos trabajando muy de la mano, no solamente las quejas, no solamente los problemas, no solamente las necesidades, pero sino sobre todo las propuestas. Pero propuestas con profundidad técnica, porque existen del otro lado autoridades que tienen la voluntad, que tienen el interés, pero que desafortunadamente no tienen el conocimiento específico. Y no tienen el conocimiento específico porque este es un tema complejo. Pero existen actores, y no me refiero a nosotros por si acaso, existen actores como el Banco Mundial que tienen un conocimiento mundial, global, de cómo países como Colombia, Brasil, Perú, Chile, etcétera, han superado sus crisis energéticas y lo han hecho con apoyo del sector privado. Existen muchos actores del sector privado local e internacional que quieren apoyar al Ecuador, que confían en este país, que quieren lograr un Ecuador lleno de competitividad y de desarrollo sostenible, donde queremos ver agricultura no utilizando riego con motores a diésel ni drenaje con motores a diésel, sino riego automatizado con tecnología de punta, donde queremos ver acuacultura utilizando energía limpia y no utilizando diésel. Y eso funciona también para el sector industrial, para la pesca, etcétera. Es decir, sí se puede lograrlo. Un poco nuestra intención, y por eso trataba de decir hace un momento que no somos, hemos intentado convertirnos en un ecosistema que brinde soluciones integrales. Cuando tuvimos la confianza del sector camaronero, tuvimos la oportunidad de trabajar con los líderes de la industria que necesitaban energía y tecnología porque ellos contaban con el capital. Desafortunadamente esa energía pública al día de hoy, y lo tengo que decir con toda claridad, no es confiable y difícilmente va a ser confiable. Por lo tanto, necesitamos energía privada. Y esa energía privada debe venir, como muy bien lo dijo Roberto, acompañada de una solución de capital. Probablemente en el caso del sector industrial, los grandes, los líderes, van a ver también en el negocio de la energía una diversificación y es una tremenda oportunidad. Pero mínimo necesitan confiabilidad en el suministro, es decir, en la cantidad de energía, la calidad de la energía y sobre todo la certidumbre de ese precio en el largo plazo. Hoy día el sector industrial del país ha recibido algunos, vamos a por decirlo menos, algunos golpes. Es decir, por un lado, incremento de precios, por otro lado, esta incertidumbre de van a haber apagones, no van a haber apagones,
Y por otro lado, una intención de decirle al sector privado, ustedes tienen que autogenerar. Estos son un poquito de los números, pero yendo concretamente a la hoja de ruta, que fue un poco el objetivo de esta presentación, existen formas de abrir los candados. Esos candados tienen que ver con mejorar un marco regulatorio. Hoy hay muchísimas oportunidades en la parte fotovoltaica, es decir, en energía solar, pero eso tiene que mejorarse de tal manera de que no solamente sea para solar, sino también para hidroeléctrico y también para gas y también para fuentes térmicas. Por otro lado, se dio un gran paso permitiendo financiamiento privado en expansión de la red de la distribución, pero eso debe potenciarse de tal manera que pase de ser un financiamiento, idealmente una concesión, en un modelo de alianza público-privada. Lo mismo debe suceder a nivel de transmisión, porque si no, toda la inversión que se va a hacer en generación, insisto, no va a llegar al usuario final, lo cual debe ser la meta. Por otro lado, debe permitirse gran generación, no solamente proyectos de 10 megas, sino sin límite, que eso lo limite la demanda realmente. Y finalmente, un tema muy importante que tiene que ver con eliminación o certidumbre en los peajes que van a tener que pagar los inversionistas que decidan hacer proyectos de generación al momento de utilizar la red pública. Estos son algunos de los temas que hay que resolver. La intención de nuestra parte ha sido transmitir con pasión esa inspiración que sin duda queremos en cada uno de ustedes de que sí se puede pensar en un país donde la energía privada sea el motor de la economía del Ecuador. De mi parte, muchísimas gracias y súper atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Patricio. La primera pregunta te la voy a hacer yo. ¿Por qué es tan complicado que desde el sector público se entienda la necesidad de que el sector privado no solo participe en la generación, sino también en otros aspectos? Con un poquito de esperanza tengo que decir que no es tan complicado. Yo creo que es posible enrutar eso y creo que lo estamos logrando. Creo que se está dando una dinámica muy positiva de articulación y de diálogo público-privado a través de gremios, a través de actores, y yo estoy convencido de que lo vamos a lograr o por lo menos vamos a morir en el intento. No lo veo imposible, más que complicado utilizaría la palabra lento. Creo que falta un poquito más de sentido de urgencia, de entender que la solución a la crisis energética, primero, no es desde el Estado o no puede ser solo desde el Estado. Segundo, que debe permitir una gran participación del sector privado. Pero tercero, lo más importante, que creo que ahí es donde falta subrayarlo, con una mirada integral. Creo que eso, siendo positivo, se está logrando poco a poco. Y cada día se suman más actores y el rol del Banco Mundial y el rol de la IFC va a ser clave en ese diálogo. ¿Qué alternativas de energía sostenible recomienda para el sector camaronero? Para mover las bombas gigantes y la energía solar está demostrado es inaplicable por el momento. Es una muy buena pregunta y es algo que nos ha quitado el sueño desde hace mucho tiempo. Definitivamente en el sector camaronero, desde un enfoque de autonomía, nosotros estamos trabajando activamente con productores en el Golfo del Guayaquil, que por supuesto en el corto plazo no ven la opción de conectarse a la red porque no hay red. El tema de las bombas es complejo porque depende mucho de las mareas y en Camarón hay un consumo energético diurno y nocturno. Los dos grandes consumos de energía son para el bombeo, que depende de la marea, en doble turno, y para la aireación, que es principalmente en la noche. En ese sentido, la energía solar es una solución parcial que permite resolver el uso de energía en el día, pero si eso no viene acompañado de una solución híbrida, es decir, donde no solamente se utiliza un tipo de energía, sino de varios tipos de energía, no es la solución. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es,
es una solución híbrida donde tiene que haber un componente solar, un componente térmico, por ahora diésel, hasta que haya un mercado de gas, que no lo hay todavía en el país, y definitivamente una solución de almacenamiento de energía con baterías, pero que implica una inversión inicial muy grande, por lo tanto se hace fundamental el que venga una solución financiera hecha a la medida de los flujos incrementales de ese ahorro como consecuencia de sustituir el diésel por energía limpia.